Buenas, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Joel Márquez, yo trabajo como Senior App Developer para el equipo de la nueva Home, de Mercado Pago. Bueno, gracias por haberse acercado acá a las oficinas en el Mercado Libre. Les vamos a estar contando sobre cómo rehicimos la nueva Home de Mercado Pago y cómo la hicimos basándonos fuertemente en los principios sólidos. Bueno, que levante la mano alguna vez alguien que escuchó la palabra Solid en el ámbito de la programación. ¿Cuántos de acá la escucharon? Bueno, a ver el sentido. Bueno, Solid es un término acuñado, es un acrónimo acuñado en la década del 2000 por Robert C. Martin, que básicamente establece unas prácticas que representan 5 principios básicos de la programación y el diseño orientado a objetos. Hoy básicamente lo que vamos a ver es cómo cada uno de ellos fueron aplicados en el desarrollo de la Home y obviamente vamos a mostrar ejemplos y código. Bueno, empecemos con el primero, Single Responsibility Principle. ¿Qué nos dice este principio? Que una clase tiene que tener una sola razón para cambiar, o sea, un solo eje de cambio, una sola responsabilidad. ¿Esto por qué tiene que ser así? Porque si tiene más de una responsabilidad esa clase, el día de mañana puede pasar de que por algún requisito tenga que cambiar su comportamiento y pueda que no satisfaga todas las responsabilidades que tiene. Entonces, nada, estamos queriendo buscar algo similar a esto. O sea, no. Realmente lo que no queremos tener es una navaja multiuso donde tenga muchísimas responsabilidades, muy difícil de testear y muy acoplada. En cambio, queremos buscar algo más similar a esto, donde tenemos una sola responsabilidad. Esta clase lo que se encarga es de eliminar una sección dado un data source inicial. Hay una condición y lo único que hace es elimina esa sección y devuelve el data source actualizado. Esto lo que nos permite es que si el día de mañana la condición para la eliminación de esa sección cambia, no tenemos que andar tocando código en otro lado y no nos afecta en la implementación de nuestra aplicación. Tiene una sola responsabilidad y es muy fácil de testear, ya que tranquilamente podemos inicializarla con un array vacío o con un array con 5 elementos y ir probando su comportamiento. Vamos a ver ahora el segundo principio, que es el Open Close Principle. Básicamente, ¿qué nos dice este principio? Nos dice que las clases tienen que estar abiertas para la extensión y cerradas para su modificación. Esto en Java se puede implementar con clases abstractas, pero bueno, nosotros estamos en Swift, no tenemos clases abstractas, por lo tanto vamos a modificar un poco y vamos a decir que los protocolos tienen que estar abiertos para la extensión y cerrados para su modificación. Que sea abierto significa que el comportamiento de nuestro protocolo se puede extender. Quiere decir que puede existir distintas clases que lo implementen de una forma u otra y teniendo comportamientos distintos, pero siempre respetando la firma y siempre manteniéndolo cerrado. Que sea cerrado justamente significa que no puede cambiar esa firma. O sea, es el contrato de nuestro protocolo. Vamos a ver un ejemplo de cómo en la Home aplicamos este principio. Lo que hicimos fue definir un coding strategy, que es un protocolo que se encarga de encodear y desencodear un tipo de dato y devolver una data y al igual desencodearlo en base a una data. Básicamente con esto lo que hicimos fue, por un lado, implementarlo, tener una implementación que es un JSON Coding Strategy, y hacemos uso del JSON Encoder y el JSON Decoder. Y por otro lado, hicimos un Property List Coding Strategy, y que también hace uso de un Property List Encoder y de un Property List Decoder. Básicamente esto también podemos hacer otro más que sea un XML Coding Strategy, si quisiéramos. Y obviamente haríamos uso de un XML encoder y un XML decoder. Pero siempre vamos a seguir respetando la firma original, el contrato original, y de esta forma el protocolo va a seguir siendo cerrado para su modificación, pero justamente abierto a otras extensiones. Vamos a ver el tercer principio, que es el Scope Substitution Principle. ¿Qué nos dice este principio? Que cada clase que hereda de otra puede usarse como sus padres sin necesidad de conocer las diferencias entre ellas.
Esto un poco es orientación a programación orientada a objetos, básicamente herencia, pero lo importante que tenemos que tener en cuenta esto es que los comportamientos y los resultados de las clases derivadas de una no deberían violar ninguna de las restricciones de la clase padre, sino justamente no estamos respetando el principio. Vamos a ver un ejemplo de cómo respetamos este principio y nos basamos en él en la forma. Básicamente lo que tenemos acá es un protocolo que se encarga de mapear un contenido desconocido, que es un Codal Dictionary, y lo mapea a un contenido conocido que implementa Codal. Básicamente Codal Dictionary lo que nos permite a nosotros es definir en un JSON un payload genérico, y así como en Objective-C tranquilamente lo podíamos deserializar, en Swift al estar fuertemente tipado. Si no tenemos eso, no podríamos agarrar y tener cualquier cosa en un dato, o sea, sería un tipo de dato inválido. Ya se destacó por eso. Luego lo que hacemos es implementarlo con un Base Section Mapper, que lo que define es un model de tipo Codal. Y básicamente lo que hacemos en el map es encodearlo a data, o sea, ese Codal Dictionary, lo encodeamos en data y lo desencodeamos con el tipo de dato al cual pertenece ese mapper. De esta forma, justamente estamos implementando el protocolo este. Tenemos que model justamente es Codable, por ende, esto lo vamos a usar. ¿Qué pasa si el día de mañana, o bueno, el día de hoy, que ya pasó, queremos agregar lógica particular a este mapper, en particular al mapper de la sección de banking, que es la sección del header del mercado pago? ¿Qué pasa si queremos agregar una lógica en particular con la respuesta, como por ejemplo poder mergearla con lo que hay en el storage guardado? Lo que podemos hacer es hacer un mapper custom y de esta forma implementarnos la lógica ahí, pero siempre deberíamos devolver un banking response. No deberíamos eliminar la lógica del padre. Lo que plantea justamente este principio es que si nosotros usamos el de arriba o usamos el de abajo, debería comportarse de la misma forma. Dado un input, dado un mismo storage y dado un mismo input en el map, en todo el dictionary, la respuesta debería ser la misma. Por ende, si no es la misma o no se comporta igual, no estaríamos respetando este principio. Vamos con el cuarto de estos principios, que es el Interface Segregation Principle. Básicamente lo que nos dice este principio es que las clases no deben ser obligadas a implementar protocolos que no utilizan. O sea, no deberíamos tener protocolos con muchos métodos y obligar a las clases a implementar todos esos métodos si es que no los van a usar. Ustedes pensarán esto. Si no tenemos interfaces, no los vamos a estar violando. Pero bueno, la idea obviamente es hacer uso de las interfaces y los protocolos justamente para poder facilitar el estudio de las cosas y poder respetar varios de los principios. Veamos un ejemplo de cómo teníamos en la home algo y lo pudimos refactorear aplicando este principio. En la home lo que definimos fue una API de secciones, las cuales nos permiten y nos proveen métodos de mapeo, de dibujo, de storage y de refrescos de sección. Lo que cada uno de ellos son los section mapper, section provider, section storage y section listener. Una sección puede tener uno de cada uno, una implementación para cada uno. Y lo que hacemos con esta API es justamente ir registrando cada una de las secciones. Con este protocolo, la implementación nos quedó así. Nosotros tenemos un diccionario privado de módulos y vamos implementando cada uno de los métodos y vamos devolviendo lo que nos pide. Ahora, ¿qué nos pasaba? Que nosotros teníamos interactors que justamente se encargaban de interactuar con el storage, o con el mapper, o con el provider para la parte visual, o con los listeners. Entonces, si nosotros queríamos hacer unit testing de esos interactors, teníamos que estar usando esta clase. O teníamos que hacer un mock que implemente API e implementar todos los métodos para poder testear una sola parte. Entonces, ¿qué hicimos? Haciendo uso de este principio,
lo que empezamos a hacer fue... no. Esta era la cara que pusimos cuando teníamos que moquear la clase. ¿Qué hicimos? Empezamos definiendo cómo tenía que ser nuestra API y sus módulos internos. Y luego lo que hicimos fue empezar a definir cada uno de los protocolos y cada una de las interfaces más pequeñas y los contratos a los cuales tenía que respetar. Definimos primero un registry, el cual nos provee un método para poder registrar un módulo. Luego definimos un mapper registry, el cual, dado un type de sección, nos devuelve un section mapper. Esto es justamente para mapear las respuestas, como lo vimos en el anterior principio. Luego tenemos un provider registry, el cual se encarga de darnos todos los providers, y por otro lado nos da un provider en particular en base a un type. Luego tenemos un storage registry, el cual, al igual que los anteriores, dado un type, se encarga de devolvernos un section storage. Y por último tenemos un listener registry, el cual se encarga de darnos todos los listeners de las secciones. Los listeners básicamente escuchan eventos dentro de la aplicación y disparan actualizaciones. Con estos protocolos bien definidos, lo que empezamos a hacer fue justamente implementar cada uno con la Sections API. Implementamos el registry, el mapper registry, el provider registry, el storage registry, por último el listener registry. Con esto lo que nos pasó fue que justamente logramos desacoplar las responsabilidades en protocolos y que a la hora de testear justamente pudimos definir un mock listener registry, por ejemplo, que implementa el listener registry, y lo único que hacemos es inicializarlo con un array de section listener. Y de esa forma lo que podemos lograr justamente es tener objetos mucho más pequeños, con responsabilidades mucho más acotadas, y cada parte o cada interactor, si bien termina interactuando con la API de secciones, solamente puede ver al listener registry, por ejemplo. Bueno, vamos a ver el último de los principios, capaz el más conocido, que es el Dependency Inversion Principle. También se lo conoce a veces como el Dependency Injection, cuando en realidad se lo aplica mediante inyección de dependencias. Básicamente, ¿qué nos dice este principio? Que los módulos de alto nivel no deben depender de los módulos de bajo nivel. Ambos deben depender de abstracciones. En nuestro caso, las abstracciones son los protocolos. ¿Qué nos permite, o qué nos dice esto? Que nuestra clase básicamente no debería llamar a clases directamente, ya sean singletons o ya sean, no sé, una instancia o lo que sea, pero directamente ahí, sino que justamente debería depender o debería tener inyectadas en sus constructores o en sus métodos las abstracciones de las cuales depende, para justamente poder después testearla más fácil y dado ciertos inputs poder comprobar su comportamiento. Un uso común de esto es en Swift los default parameters, que básicamente nosotros podemos agarrar y ya sea en el constructor o en un método, podemos definir que dependemos de un protocolo y le hacemos que el default parameter para ese protocolo sea una instancia que implementa ese protocolo. Entonces, de esta forma, nuestra clase nos queda dependiendo de abstracciones, pero en el uso productivo podemos inicializarla directamente sin parámetros. Entonces, a la hora de testearla, podemos testearla bien justamente con estas implementaciones, no, o con otras implementaciones. Hay una charla muy ocupada de esto justamente de John Sanders en YouTube. Se las paso. Vamos a ver un ejemplo de esto también. Bueno, básicamente este es un caso de cómo abríamos los deep links en el view controller de la home. Como podrán ver, nos llega una URL y dada esa URL nosotros lo que verificamos es si dentro de los schemes que soporta el mercado pago se encuentra el scheme de esa URL para saber si es un deep link interno. Si es un deep link interno, lo que hacemos es pedirle al router de Mercado Libre el view controller para esa URL. Y si lo podemos construir, ocultamos el tapa de la wallet y pusheamos el view controller. Si por el contrario no es un deep link interno, lo que hacemos es preguntarle al UI application si puede abrir esa URL y en caso de poder, la abre.
Como podrán notar, hay muchas clases y muchas dependencias atadas y básicamente no tenemos control de ellas. No podemos construir un UI application de la nada, no podemos testear este código, básicamente. Vamos a intentar entonces aplicar el principio de Dependency Inversion. Justamente vamos a invertir las dependencias en este código. Básicamente, la cara que ponemos cuando queremos hacer un refactor es un poco similar a esta. No sabemos qué hacer, o sea, de repente vemos que tenemos muchas dependencias internas y hay que comenzar a extraerlas. Entonces podemos identificar las 4 dependencias de las cuales tenemos dentro de este código. Tenemos por un lado el HW Configurer, que no les quiero spoiler la charla de Santi y Lean, pero viene un poco por ese lado. Después, por otro lado, estamos dependiendo del router de Mercado Libre. Tenemos un Navigation Control por ahí, que está en el View Controller y no sabemos si existe, no sabemos cuándo Apple nos enchufa, pero sabemos que está. Y por otro lado está el UI Application. Entonces, comencemos definiendo un protocolo para navegar esas URLs. Vamos a hacer un navigator, el cual da una URL y se encarga de abrirlo o navegarlo. Luego vamos a definir un URL opener, el cual tiene 2 métodos. Por un lado tiene un método para verificar si podemos abrir esa URL y por otro lado tiene un método para abrirla efectivamente. No sé si a alguno le suena este código. Bueno, gracias a los protocol extensions podemos hacer esto. Con esto lo que hacemos es que UI Application conforme a nuestro protocolo que definimos y a partir de ahora vamos a estar dependiendo de una abstracción o de un protocolo y no de UI Application directamente. Por ende, lo que hacemos es definir un external navigator, implementa navigator, se inyecta o se inicializa con un URL opener y estamos dependiendo directamente de esa abstracción para poder abrir la URL externa. Primero preguntamos y si se puede, la abrimos. ¿Qué nos permite esto? Que podamos tranquilamente testear el external navigator con una implementación mock de URL opener y que nos diga si lo puede abrir o no en base a algo que queramos verificar y verificar efectivamente que la abre si es que se puede. Lo que hacemos en el código para construirla es esto, justamente. Yo puse la cara también. Bueno, por otro lado, nos queda la parte interna, los view controllers que tenemos que construir mediante un link. Vamos a definir entonces un protocolo que se llama router y que dado un view controller, dada una URL, nos puede devolver un view controller final. Al igual que con el UI application, hacemos que el ML common router implemente router justamente y de esa forma ya podemos empezar a hablar con una abstracción o con un protocolo. Luego lo que hacemos es definir un internal navigator, el cual va a tener inyectado un router y va a tener inyectado un navigation controller. Y lo que hacemos acá en el método navigate, implementando navigator, es justamente lo que hacemos antes. Pedirle al router, a la abstracción, el view controller para esa URL. Si ese view controller se puede construir, escondemos el tab y lo pusheamos. De vuelta, ¿qué nos permite esto? Que al estar dependiendo de una abstracción, tranquilamente a la hora de poder hacer el unit testing del internal navigator, podemos verificar mediante un router mock que dada una URL nos devuelve un view controller o no. Y podemos hacer un spy navigation controller y verificar que se pushó efectivamente ese view controller que nos construyó el router. Básicamente todo eso lo tenemos que hacer porque en Swift yo por lo menos no encontré forma de mockear cosas, si alguno sabe, buenísimo. Pero siempre van a tener que andar haciendo objetos espía o mocks que tengan ese comportamiento. Bueno, ya tenemos nuestro internal navigator y nuestro external navigator. Ahora lo que nos falta justamente es juntarlos. Lo que hacemos entonces es definir nuestro home navigator, el cual va a tener inyectado un internal navigator, un external navigator y los esquemas que soporta esa aplicación.
Como podrán ver, los dos navigators que se inyectan no son las clases directamente. Justamente, como lo dice este principio, estamos dependiendo de abstracciones, estamos dependiendo de protocolos. Cuando implementamos Navigator, lo que hacemos es verificar si dentro de los esquemas que soporta la aplicación está contenido el esquema del deep link que nos pasaron. Si está contenido, navegamos hacia esa URL mediante el internal navigator, y si no está contenido, por ende no podemos abrir ese view controller o ese deep link internamente, navegamos con el external navigator. De esta forma logramos desacoplar nuestro código y logramos hacer que no dependa más de clases directamente, sino que dependa de abstracciones. Así terminó quedando nuestro view controller y así justamente navegamos los deep links. El resolver básicamente es un container de inyección de dependencias que hicimos y básicamente internamente tiene este código. Construimos el internal navigator con el common router, shared router, que se hace pasar por un router. Le pasamos el navigation controller que nos pasaron. Construimos un external navigator con el UI application share que se hace pasar por el URL opener. Tenemos los deep links soportados, los esquemas de los deep links soportados, y con eso construimos nuestro home navigator. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de cómo también pudimos depender de una abstracción. Esto básicamente es un behavior que se encarga de dismiciar, o mejor dicho, poner en cero el contador de notificaciones del icono de la aplicación. Un behavior es algo que también va a estar en la charla de los chicos de arquitectura, así que sigo sin spoilear. Pero básicamente es algo que es como un comportamiento que se le haría al controller. Y lo que hacemos es justamente depender de un batch cleaner, que es un protocolo, y de una instancia de notification center. No estamos dependiendo directamente de notification center.default. Esto que nos permite que podamos justamente crear un notification center espía que extienda y de alguna forma verificar que nos agregamos a escuchar la notificación y que cuando se envía la notificación haga lo que tiene que hacer, que es limpiar justamente el batch, y justamente cuando se le llame el stop observing, que se elimine de observar esa notificación. Justamente el protocolo batch cleaner está así definido y tenemos que hacer una extensión del UI application para que al implementarlo le pongamos el batch en cero. Bueno, este es el único código que yo utilicé que vamos a ver hoy y es básicamente cómo definimos y cómo construimos el batch behavior. Lo que hacemos es construirlo entonces con el UI application, share application y con el notification center, default center. Pero recuerden, a la hora de testearlo, solamente vamos a poder construirlo con instancias nuestras en un entorno controlado. Bueno, esto ha sido por hoy. Esto ha sido todo por hoy, esta charla. Básicamente vimos cómo utilizando los principios SOLID pudimos desarrollar desde cero la home de manera desacoplada y que nos permite poder verificar el comportamiento correcto de sus componentes. Como conclusiones, podemos decir que logran hacer que nuestro código sea más comprensible, flexible y mantenible. Esto justamente es un win tremendo porque podemos testear, justamente verificar cómo pusheamos controllers, por ejemplo. Y aplicándolo se obtiene una mejor encapsulación, una mayor cohesión, un bajo acoplamiento y un aislamiento más fuerte entre nuestras clases. Bueno, ahora preguntas. ¿Alguno tiene alguna duda?